En la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos amigos, familia de Radio Vida. Es un gusto poderles saludar de nueva cuenta. De parte nuestra les damos un abrazo desde aquí, un abrazo virtual. Son los pastores Gadiel y Laura Cruz, y como siempre es un gusto poder compartir con ustedes en este hermoso tiempo para los matrimonios. Y en este tiempo pues queremos compartir con ustedes sobre un tema bastante, bueno, todos los temas, todo se aprovecha en el matrimonio, todo tema es importante, aplicable para nosotros, para la familia, porque pues siempre nos encontramos, ¿verdad?, en esa intención de solidificar el matrimonio, de rescatar el matrimonio, de llevarlo, ¿verdad?, a crecer el matrimonio, y siempre estamos pensando, obviamente, en la parte esta buena, lo que va a alimentar y hacer crecer nuestro matrimonio. Y en esta hora queremos compartir con ustedes, bueno, este tema lo hemos titulado Reconciliados. Así es que, y qué mejor pensar en este tema, en la mejor referencia que nosotros podemos tener, la mejor base, la podemos encontrar, la podemos visualizar en Jesús. En Jesucristo. Es la referencia, es la base, es el eje, es el modelo, es el ejemplo al cual debemos voltear perfecto, ahora sí, como anillo al dedo, para poder nosotros poder conocer y poder dar esa base a este tema de lo que es cómo nos vamos a reconciliar. ¿Por qué? ¿De qué forma? Siempre es mirando a Jesús, mirando a Cristo. Y encontramos sobre este tema de una manera muy, pues bastante interesante y clara, ahí en Filipenses capítulo 2, podemos encontrar esa referencia a partir de, pues, del versículo 5, ¿verdad? Que inicia de una manera muy interesante, muy clara también, que dice: haya pues en vosotros ese sentir. O sea, así como estamos diciendo, es una referencia, es voltear a ver a Cristo en este tema de la reconciliación y poder darnos cuenta que nosotros también debemos de hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Él? Que aún siendo en forma de Dios, ¿verdad? No se aferró a sí mismo, no se aferró, sino que se despojó. Y por ahí vienen esas claves precisamente de la reconciliación. Así es que la reconciliación, nosotros sabemos que la reconciliación viene en la vía de o es el acto, o son las acciones, o ya ese hecho de cuando nosotros perdonamos, es el acto del perdón. Así es que necesitamos entender el perdón, y ahí es como que empezamos a profundizar y a escarbar en nosotros mismos y en nuestros corazones. Necesitamos entender el perdón para poder entonces nosotros saber lo que es una reconciliación, o poder llegar a una reconciliación. No podemos dejarlo, ¿verdad?, así de una manera muy superficial, de una manera muy efímera, sino que la reconciliación nos lleva a realizar actos, es un acto profundo, y va desde el perdón. Así es que cuando nosotros reconocemos o entendemos el perdón, bueno, entonces es cuando nosotros empezamos a poder darle esa solución, a poder poder darnos ese brinquito, ¿verdad?, a lo que es la reconciliación. Como seres humanos somos
tenemos conflictos, ¿verdad? Desde siempre. Nosotros tenemos conflictos desde que nacemos. Hay situaciones, ¿verdad? Estamos en el vientre, estamos ahí, estamos siempre en movimiento. Hay esa situación de ese entender, ¿verdad? A lo mejor del desarrollo. Entonces, desde que nosotros nacemos, desde que estamos en el vientre, ahí pareciera ser, ¿verdad?, que tenemos cierto conflicto. ¿Por qué? Por entender, ¿verdad?, tanto a nosotros mismos como lo que es nuestro contexto y sobre todo a los demás, ¿verdad? Nuestra relación con los demás. ¿Qué es lo que tengo a mi alrededor? ¿Quién se está presentando aquí a un lado mío? ¿A quién tengo a un lado mío? Entonces, por eso es importante que nosotros, bueno, de hecho es una constante probablemente el que nosotros lleguemos a esa reconciliación, sí. Porque siempre en este proceso, aquí se puede involucrar el proceso de comunicación, claro. Y siempre, pues, si nosotros, ¿verdad? Hay esos ruidos, esos problemas al comunicarnos, pues estaremos en un proceso de reconciliación. Muchas veces a lo mejor no por ser problemáticos, esperemos, ¿verdad? Hay que siempre procurar no ser problemáticos ni conflictivos con los demás, sino que en ese proceso de emitir nuestro mensaje o de recibir nuestro mensaje, pues ahí puede ocasionarse un verdadero conflicto. Sí. Y nos vamos a ver en la necesidad de reconciliarnos. Así es, definitivamente el diálogo juega un papel muy importante en el matrimonio, saber transmitir el mensaje a mi esposo, a mi esposa, en repetidas ocasiones, ¿verdad? Lo hemos dicho, yo tengo que saber cómo él o ella se siente amado y de alguna manera el lenguaje del amor nos ayuda mucho. Ser personas conflictivas, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor algunos los habrá, esperamos que muy, muy lejos de aquí. Lo cierto es que el matrimonio es una unión, una relación, dos personas con dos mentes muchas veces, corazones, mundos diferentes que deciden un día unirse. Y cuando decidimos unirnos, entramos ahí en conflicto por pequeños detalles medianos y detalles grandes. Cuestiones, ¿verdad?, que comenzamos a vivir, a experimentar como esposos, como pareja, que vienen ahí precisamente a tocar, ¿verdad?, a trastocar ciertas fibras en nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestra manera de entender, de ver la vida. Hombres y mujeres somos totalmente diferentes y la dinámica, ¿verdad?, que en la cual o con la cual venimos, ¿verdad?, desde casa, pues es un tanto diferente. Por eso es que se crea esa necesidad. No es solamente una vez que somos reconciliados, hay muchas veces con las cuales podemos reconciliarnos. Dice un autor, ¿verdad?, que el matrimonio son dos personas, dos perfectos perdonadores. El matrimonio está compuesto por dos perfectos perdonadores. Así es, y en ese entender sería interesante poder compartir, porque, ¿verdad?, primeramente entendernos, ¿verdad?, cómo es que llegamos a tener, o nos podemos, ¿verdad?, conocer de esa manera, que podemos tener cierto conflicto, porque la primera relación que nosotros podemos llegar a romper es con nosotros mismos. Generalmente, probablemente haya personas, ¿verdad?, que no se acepten o que no nos llegamos a aceptar como somos. Tal vez si vemos ya sea como a un hombre o a una mujer, no los aceptamos tampoco a lo mejor, pero principalmente es desde nuestra perspectiva o desde nuestro punto, es que nosotros no nos podemos aceptar como somos, ¿verdad? Así como es. somos, y ahí es donde nosotros empezamos a crearnos un conflicto, no yéndonos a otros temas, sino que un conflicto. Por eso es importante conocernos a nosotros y para poder nosotros entender eso y podemos entrar en esa rebeldía con nosotros mismos, sí, y angustiarnos, sí, con nosotros mismos. Eso es importante en ese entender para saber cómo reconciliarnos. Entonces, ¿cómo es que yo tengo que perdonar? No, es que, bueno, primera instancia, vamos a ver el conflicto mío.
el Así conflicto es. mío, desde cómo es que yo estoy viendo una relación, cómo es que yo estoy percibiendo siempre la comunicación del otro, cómo es que yo estoy escuchando siempre a mi esposo o estoy escuchando Ujú. siempre a mi esposa. Entonces es importante entender primero, en el entendido que como personas que podemos llegar a tener estos conflictos, principalmente es desde cómo yo estoy escuchando, cómo yo estoy viendo. Así Esa es la es. primera relación que nosotros rompemos. Sí, y esto es importante porque siempre como personas, si yo no estoy bien conmigo mismo, no voy a lograr estar bien con los demás. Así es. Si yo no estoy bien conmigo mismo, el concepto, ciertas ideas o incluso complejos personales, no voy a lograr bien, no voy a lograr, perdón, estar bien contigo como mi esposa. Porque yo estoy viendo la vida, estoy viendo el matrimonio con los lentes que yo traigo, con la percepción, con la autopercepción que yo traigo. Entonces es así como yo te comienzo a ver, el lenguaje que uso, los gestos que yo uso, ¿verdad? En sí la relación y el diálogo, la dinámica, comienzo a verlo conforme a como yo me siento conmigo Así mismo. es. Y que de hecho, perdón, de hecho esa es la segunda relación Sí, rota así con es. los demás, ¿no? Con Sí, los sí, demás, sí. porque de acuerdo a cómo yo estoy viendo, en mi matrimonio, en el matrimonio, estamos nosotros esperando que los demás, pues, o que el otro, o que la pareja sea como nosotros, ¿verdad? O que Exactamente. los hijos, ¿verdad? Que nuestros hijos también respondan a como nosotros responderíamos, ¿no? Pero ahí pues está el trabajo, ¿no? De la educación, el conocer también a nuestros hijos, el Así guiarlos conforme a, bueno, sus personalidades, etcétera, etcétera. Pero esa es la segunda relación que nosotros llegamos a Así es. romper, nosotros y con los demás. Y Así hay una es. tercera Así también. es, la tercera, bueno, hemos visto también que el mensaje bíblico también como parejas y como personas que es importante, obviamente el contexto, la naturaleza, lo que está a nuestro alrededor. De alguna manera, ¿verdad? También como personas hemos roto esa relación tanto, ¿verdad? Que, bueno, hay esa explotación, el planeta, hablando del planeta, ¿verdad? Todo lo que ha hecho el hombre, la mujer con tal de enriquecerse. Entonces, por ello es importante la reconciliación. Obviamente, ¿verdad? Estamos ahorita en el contexto, en el espacio familiar de matrimonio. Por eso, ¿verdad? Esto que queremos compartir hoy acerca de estos pasos, acerca de este proceso, lo podemos aplicar ya no tan solo en nuestra vida matrimonial, sino también con esas áreas, esas relaciones, las cuales están rotas. Así es, esas tres relaciones y hay obviamente una La más cuarta con importante. la más importante que nosotros llegamos a romper, esa relación que llegamos a romper como personas que podemos llegar a ser conflictivas o entrar en conflicto, ¿verdad? Al no entender, al no sabernos relacionar, pues es con Dios. Es con Dios, hemos nosotros llegado a romper también, a tener ese conflicto, a crear un conflicto con Dios desde ese punto también que no nos entendemos a nosotros, todo me está saliendo mal, no puedo entender por lo tanto al otro, no entiendo mi alrededor, entonces nuestra relación, tú Dios no me entiendes o no está ese Dios que me han dicho, que me han contado. Entonces muchas veces empezamos a crear ese conflicto, nos llegamos a alejar cada vez más de Dios y ahí es cuando viene el problema, ¿verdad? Del Así ser es. humano. Sí, El sí. no tener ni una convivencia, ni una relación, no el hombre y la mujer no puede llegar a desarrollarse. Hablando del matrimonio, bueno, imagínate, alejar a Dios, ¿verdad? Del matrimonio por no saber escuchar, por no saber recibir, por no saber sentarte y tener un tiempo, ¿verdad? Para comunicar, empezamos a crear relaciones, dejamos a un lado a Dios y ahí viene el gran problema, Así es. los rencores y demás, y puede llegar a ser, no imposible, ¿verdad? Pero puede llegar a ser
con mucha dificultad llegar a que un matrimonio pueda solucionarse o reconciliarse. Así es. Y dentro de estas categorías, ¿verdad?, estas relaciones, pues está el matrimonio. Está la vida matrimonial, están los esposos, las esposas que pues tal vez no podemos decir constante o continuamente, ¿verdad?, pero que tenemos experiencias con las cuales tenemos que sanar, que debemos sanar. Con mi esposo, con mi esposa, alguna situación que de repente hizo distanciarnos, hizo cesar la conversación de este día. Yo creo que todos en algún momento, ¿verdad?, hemos experimentado, hemos pasado como hombres y como mujeres. Me encanta ahí, ¿verdad?, lo de las, cómo lo ponen las redes a manera de broma, de chiste, como decir, ¿verdad?, hoy estaba enojado y no le hablé, y ni supo, ¿verdad?, ni supo por qué estaba enojado, enojada, no me comuniqué, no me transmití y ya, pero ya lo superé y todo. Entonces, aplicando esto al matrimonio, obviamente necesitaremos reconciliarnos, por decirlo así, ¿verdad?, de vez en cuando. Necesitaremos reconciliarnos, sanar las experiencias que hemos vivido, que hemos experimentado. Y es ahí donde entra este pasaje que mencionabas, ¿verdad?, al principio de Filipenses capítulo 2, porque es un himno cristológico en el cual nos muestra cómo Jesús se reconcilió con el mundo. O sea, si yo quiero reconciliarme con mi esposa, si mi esposa quiere reconciliarse conmigo, y hay un modelo a seguir, ¿qué más que Jesús? ¿Quién más que Cristo Jesús, que nos enseña en este pasaje, obviamente en toda la escritura bíblica, ¿verdad?, pero en este pasaje primordialmente, ¿verdad?, vemos ese proceso de reconciliación, de perdón. La reconciliación es una de las columnas que sostienen la fe cristiana. A veces, ¿verdad?, llegamos a pensar que es posible que no haya una reconciliación. Bueno, pudiera ser. Sin embargo, la Escritura siempre nos invita a reconciliarnos. Obviamente, ¿verdad?, el pasaje que leí inicia diciendo que tengamos la misma manera de pensar que Cristo Jesús. San Pablo nos invita a eso. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir como Jesús sintió. ¿Y qué estaba sintiendo Jesús? La necesidad de reconciliarse. Y es que muchas veces como esposos, como esposas, no vemos esa necesidad. Y a veces tiramos todo por la borda, por la ventana. Mira, yo creo que sí se llega a ver, pero muchas veces el orgullo, ¿verdad?, no permite, pueden llegar a no permitir. Podemos estar cegados, sí, ¿verdad?, por el enojo, por todo, porque de hecho hemos platicado en temas anteriores por problemas, situaciones que no hemos resuelto de atrás, ¿verdad?, al pasado y todo. Entonces, pero también puede ser que sí se puede llegar a ver, pero está, ¿verdad?, siempre el orgullo que se atraviesa y no permite, ¿verdad? Sí. Me refiero a que muchas veces, ¿verdad?, la situación escala a lugares que como personas, como matrimonios no nos imaginamos. A veces como personas, ¿verdad?, como casados, vivimos o tenemos, ¿verdad?, situaciones que nunca nos imaginamos. Nunca pensé haberle dicho esto a mi esposa, nunca pensé haberle dicho esto a mi esposo, y de repente en un arrebato de emociones, de sentimientos o de algo que haya acontecido, ¿verdad?, surgen frases, surgen palabras, surgen acciones, y que nos vemos ahí. Oye, yo creo que no me va a perdonar. Yo creo que ella no me va a perdonar. Yo creo que él no me va a perdonar. ¿Y cómo van a tener ese valor para ir y buscar y procurar esa reconciliación? ¿Sabes? Otra cosa importante es que no es que se esté dejando a un lado el dolor. A lo mejor y sí se hirió, ¿verdad? Sí hubo un conflicto en el matrimonio que sí se pudo haber sobrepasado y pues sí se lastima. O sea, tampoco, ¿verdad?, vamos a decir todo así rápido y en un tronar de dedos. Entendemos que no está la herida, hay corazones, se está hablando de personas y en las cuales que
cada uno de nosotros sentimos diferente también, estamos creados, Dios nos creó también con esa forma distinta, ¿verdad? En los sentimientos y demás, emociones, y eso sí, no es dejarlo a un lado, sino ver, precisamente tener ese mismo sentir de Cristo, ¿verdad? Así Cuando nosotros es. vemos al otro, o a la otra, ¿verdad? La otra parte. ¿Sí hay heridas? Sí, por supuesto. ¿Puede haber dolor? Sí, por supuesto. Entonces, probablemente del pasado, probablemente, obviamente de ese conflicto que se está dando, probablemente, no sé, terceras personas, otras situaciones, cuestiones ajenas o externas, Ujú. que estén conflictuando, que estén lastimando, ¿no? La relación matrimonial. Entonces, no es que se deje a un lado que no hay dolor, todo es en automático, Así tampoco, ¿verdad? Sino que es importante, bueno, en un matrimonio, invitar a Cristo, obviamente, en un matrimonio donde está Cristo, pues mirarlo a Él. Esa va a ser el recurso principal. Nuestro colchón, ¿verdad? Nuestro recurso principal en donde nosotros nos vamos a sostener y poder, bueno, impulsarnos y decir, bueno, o ya sea de quitar el orgullo o de decir, ¿sabes qué? Si quiero compartirte, es que me siento así, me duele así, y llegar, ¿verdad? Llegar a los acuerdos que se deben de llegar. Correcto. Para la reconciliación. Y entrar en este proceso de reconciliación, en este proceso, ¿verdad?, en el cual el pasaje nos habla. Me gusta mucho el versículo 5, el 6, dice: haya pues en vosotros ese sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y esa es la primera etapa de la reconciliación. Cómo Jesús se despoja de su divinidad para reconciliarse con la humanidad. Y es lo que tú y yo debemos aprender en esos procesos de reconciliación con nuestro esposo, con nuestra esposa. La muerte al yo. San Pablo en esta enseñanza, ¿verdad?, de alguna manera nos habla del ego. Morir al yo. Tan complicado es morir al yo. Tan complicado es despojarse del ego. Jesús se despojó de su yo divino, esa divinidad. Soy Dios, inmensamente grande, soberano por sobre todas las cosas, pero de eso no me aferro. Para reconciliarme con la humanidad, me despojo de eso con tanta libertad, con ningún problema. Y esa es la primera etapa de la reconciliación. Es complicado para nosotros los hombres, las mujeres, morir a nuestro yo, porque nuestro yo es lo más preciado que tenemos. Es lo más preciado que tenemos. Este texto, ¿verdad?, nos invita a morir a nuestro yo. Y uno de los principales enemigos para la reconciliación en el matrimonio es el yo. Aquí, ¿verdad?, entre nuestro matrimonio, uno de los principales es Gadiel, es yo, es mi yo. Porque cuando surge la necesidad y la experiencia de una reconciliación, yo voy a defender mi ego. Es que fui lastimado, es que escuché esto, es que viví esto, por tanto tengo que proteger lo más preciado, el yo. Siempre vamos a defender nuestro yo, diciendo cuánto nos ofendió y cuánto, ¿verdad? Cuanto más defendemos nuestro yo, más dificultamos el proceso de reconciliación, más lo alargamos. Yo estoy pensando en mí, ella está pensando en ella, y por tanto ese contacto, ese proceso se frena ya en la primera etapa. San Pablo dice: Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, se despojó. Es la primera etapa, y a veces como matrimonio es lo que más se dificulta. Así es lo que más se dificulta. Y una segunda etapa, vamos avanzando, una segunda etapa es la encarnación, ¿verdad? Que lo encontramos en ese mismo capítulo, en los versículos 7 y 8, que dice que se despojó a sí mismo, se hizo siervo, ¿verdad? Y estando en esa condición de hombre, se humilló.
se hizo obediente, muerte de cruz, y ahí lo podemos leer en los versículos 7 y 8. Y es cuando, ¿verdad? Es cuando se encarna, uno se encarna en el otro. Quiere decir, cuando nos ponemos en los zapatos del otro. Y pudiéramos mencionar esta palabra, pero es como que, qué increíble, ¿verdad? Cómo Jesús murió a su yo, ¿verdad? Para encarnarse a su Así verdugo, o sea, la humanidad. Qué amor, qué Así amor, es. Sí, sí, sí. qué amor para poder lograr, para poder hacerlo por amor a nosotros. Así es. Ponerse en los zapatos del otro significa de alguna manera entender el dolor que yo cometí. Si algo, ¿verdad? Yo hablé, si algo yo dije o si algo yo hice, muchas veces al no dejar mi yo, eso no me permite también de alguna manera ponerme en los zapatos de mi pareja y decirlo, wow, si yo viviera esto, si yo escuchara esto, si yo experimentara también eso, que me lo hagan a mí, así como lo hice, wow. El ponerse en los zapatos del otro, que es como lo hizo Jesús, es entender al hombre y a la mujer, y en este caso en el matrimonio, entender a mi esposa, entender a mi esposo. Probablemente pienso, siento y actúo de esta manera por esta razón. Y cuando yo me pongo en los zapatos de ella se pone en mis zapatos, logramos ver, tratar de ver, intentar ver, ¿verdad? Como él o ella ven, escuchar como él o ella escuchan. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Ya en el matrimonio, de alguna manera, la fuente o la raíz con las cuales venimos. Tú y yo hemos llegado a dialogar, ¿verdad? Y tratamos de entendernos a nosotros a través de nuestras familias. Y de alguna manera ponernos en los zapatos de la pareja nos ayuda también a amortiguar, pero de alguna manera también a acelerar ese proceso de reconciliación. En esta parte donde San Pablo nos invita a ponernos en el lugar del otro, también nos hace ver ese proceso tan hermoso de la reconciliación con base a Cristo Jesús, que normalmente hemos aprendido a que quien inicia el proceso de reconciliación debe ser el que dañó. Quien inicia el proceso de reconciliación debe ser aquel que hizo o actuó mal. Quien inicia el proceso de reconciliación, en otras palabras, es el verdugo. Jesús nos muestra otro camino. Jesús no había dañado. Jesús no era el opresor. Jesús no era el verdugo. Sin embargo, Jesús inicia el proceso de reconciliación con el mundo. Y eso nos da una enseñanza tremenda en el matrimonio. Como aquel que puede iniciar el proceso de la reconciliación, obviamente sí puede ser el verdugo, pero asimismo también puede ser, no sé, poniendo ahí un término, la víctima. A veces nosotros, ¿verdad? El lastimado, el ofendido. ¿Cómo está eso? El Evangelio es un mensaje transformador en donde nos invita también a nosotros como ofendidos, como lastimados, a iniciar el proceso de reconciliación. Así es. Y una tercera etapa para la reconciliación, pues ya lo encontramos en el resto de los versículos hasta el 11. Ahí puede usted también acompañar, ir y visitar esa lectura de este texto, de este capítulo, en donde, bueno, aquí nosotros lo podemos entender. ¿Cómo podemos nosotros ser entonces facilitadores de procesos? Eso quiere decir hacer crecer o hacerle ese bien al que me lastimó o al que lastimé. Ser ese facilitador de procesos, así como Cristo, porque Cristo ciertamente se comprometió con el malo, pues con el verdugo, con el mundo, para que le fuera bien, para que tuviera éxito. Y en este caso, pues para dar esa vida eterna que podemos disfrutar conociendo a Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque pues el perdón es una conducta que continúa más adelante. Es
es un estilo, es una forma, Sí, ¿verdad? sí. Es una forma que vamos a adquirir para reproducirlo en nuestro diario vivir. Así Siempre entendiendo al que nos rodea. Y Así como bien nos deja el mandamiento Jesucristo, ¿verdad? De amar a Correcto. los demás. Sí, sí, sí. Y Amando a los en esta tercera etapa, ¿verdad? Entendemos esto, cómo Jesús se interesa por levantar, por renovar a aquellos, ¿verdad? Con los cuales se reconcilió, y así lo podemos aplicar al matrimonio. Procurar, ¿verdad? De alguna manera levantar a mi esposo, a mi esposa, donde yo sé que está teniendo una dificultad. Donde yo sé, ¿verdad?, que surgió algo que nos hizo tal vez separarnos en nuestro corazón, emociones, sentimientos, y procurar esto en él o en ella. Morir a nuestro yo, ponerme en los zapatos del otro, pero también procurar que salga adelante nuestra pareja. Es un gusto, ¿verdad?, compartir en esta hora, ¿verdad?, con ustedes, amigos, en Radio Vida. Siempre el matrimonio va a ser un buen lugar, una buena relación, una buena persona en la cual podemos seguir sembrando y cultivar esa relación. Así es, entonces es mucho gusto compartir con ustedes. No olvidemos reconciliarnos con la pareja. De hecho, podremos reconciliarnos con todos los demás. Así es, Dios les bendiga. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.